Christopher, un hombre negro de buen corazón, se encontró en el centro de un misterio inesperado cuando ayudó a una niña sin hogar llamada Tiffany. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Mantente atento para descubrir cómo un acto de bondad lo cambió todo. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a nuestro canal para ver más historias increíbles. Christopher era un hombre moldeado por la desgracia. Un afroamericano negro que vivía en los Estados Unidos cuya vida había estado plagada de un revés tras otro. Una vez fue un emprendedor esperanzado. Sus empresas comerciales se derrumbaron bajo el peso de las luchas financieras que lo dejaron endeudado y desesperado. Su matrimonio con Rachel había sido otro capítulo doloroso. Años de infertilidad que culminaron en un aborto espontáneo desgarrador erosionaron su vínculo. Una mañana lluviosa, Rachel había empacado sus maletas gritando sus últimas palabras antes de cerrar la puerta de un portazo. «Estás maldito, Christopher, no traes nada más que mala suerte». Esas palabras resonaron en su mente incluso ahora, años después, mientras se aferraba a su fe como el único ancla en su turbulenta vida. Esa noche, Christopher asistió a su servicio religioso local buscando consuelo en la familiaridad de himnos y sermones mientras caminaba a casa bajo el tenue resplandor de las luces de la calle. Notó a una mujer joven acurrucada en un banco del parque. No podía tener más de 20 años, su figura era delgada, su ropa estaba hecha jirones, y su postura gritaba de agotamiento. Su cabeza colgaba gacha, pero Christopher podía verla temblar en el aire fresco. La compasión tiró de él, vaciló brevemente pensando en sus propios medios limitados, pero su corazón no lo dejó alejarse. «Disculpe, señorita Christopher», dijo acercándose suavemente a ella. La chica se estremeció volviendo sus grandes ojos hacia él. «No estoy aquí para lastimarte», agregó rápidamente. «Mi nombre es Christopher, ¿cómo te llamas?». La chica vaciló antes de murmurar Tiffany. Su voz era apenas audible, y evitó encontrarse con su mirada. Christopher notó la forma en que sus hombros se encorvaron defensivamente, y su corazón dolió por ella. «Hace frío aquí afuera», dijo suavemente. «Vivo a solo unas cuadras de distancia. Si necesitas un lugar cálido para quedarte esta noche, eres bienvenida a unirte a mí. También te presento a alguien de mi iglesia que ayuda a personas en tu situación». Tiffany permaneció en silencio mirando al suelo por un momento. Christopher se preguntó si ella lo había escuchado, pero luego asintió lentamente. Sus movimientos eran letárgicos, casi mecánicos, y se tambaleó ligeramente mientras se ponía de pie. Christopher instintivamente extendió la mano para estabilizarla y notó lo frágil que se sentía bajo su mano. Caminaron juntos hacia su modesto apartamento casi en silencio. Christopher intentó entablar una conversación preguntándole de dónde era o si tenía familiares cerca, pero sus respuestas se limitaron a débiles asentimientos o encogimientos de hombros. Su apariencia desaliñada y su puerta inestable insinuaban luchas más profundas, pero Christopher decidió no presionarla. Se recordó a sí mismo que la confianza no se construye de la noche a la mañana. Cuando llegaron a su pequeño apartamento escasamente amueblado, Christopher llevó a Tiffany al baño. «Puedes limpiar aquí», dijo. Sacó jabón, champú y una toalla limpia. Rebuscó en un armario y encontró un pijama viejo pero limpio que ella le entregó. «Tómate tu tiempo, haré algo de comer». Tiffany asintió de nuevo con sus ojos vidriosos. Apenas registró sus palabras y entró al baño. Christopher cerró la puerta detrás de ella y dejó escapar un profundo suspiro. Algo en la chica lo inquietó, aunque no podía precisar qué. Sacudiéndose su inquietud, se ocupó en la cocina calentando una lata de sopa y hirviendo fideos. El rítmico ruido de los utensilios contra la encimera ayudó a calmar sus nervios, pero no podía quitarse la sensación de que había visto su rostro antes. Mientras ponía la mesa con 2 tazones de vapor y sopa, una repentina ola de agotamiento lo golpeó. Los recuerdos de la partida de Rachel resurgieron mezclándose con los fantasmales susurros de sus muchos fracasos. Había pasado años rezando por orientación, por un propósito, por una oportunidad de hacer una diferencia. Tal vez ayudar a Tiffany era esa oportunidad, pensó, aferrándose a la esperanza de que su amabilidad pudiera romper el ciclo de desesperación que había definido su vida. El sonido de la puerta del baño al abrirse lo sacó de su ensoñación. Tiffany apareció con el pijama enorme que él le había prestado. Su rostro estaba recién lavado, revelando rasgos delicados debajo de la mugre. El cabello húmedo enmarcaba su rostro y por un momento, Christopher sintió una sacudida de reconocimiento. Se veía sorprendentemente familiar, pero no podía recordar dónde la había visto antes. El pensamiento lo carcomía mientras ella se acercaba silenciosamente a la mesa y se sentaba. Christopher dejó de lado la sensación y le ofreció una cálida sonrisa. «Come», dijo deslizando un tazón de sopa hacia ella. «¿Necesitas tú?» «Fuerza», Tiffany murmuró un tranquilo gracias antes de tomar su cuchara. Comieron en silencio. El tintineo de los cubiertos era el único sonido en la habitación. Christopher trató de reprimir su creciente inquietud diciéndose a sí mismo que no importaba dónde la había visto antes, lo que importaba era que ahora estaba a salvo al menos por esta noche.
pero a medida que avanzaba la comida, la persistente sensación de familiaridad se negaba a abandonarlo, proyectando una sombra sobre el pequeño destello de esperanza que se atrevía a sentir. Christopher se sentó tranquilamente a la mesa. Su inquietud crecía con cada momento que pasaba mientras Tiffany comía en silencio. La familiaridad de su rostro permanecía en su mente como una picazón que no podía rascarse. Observó sus movimientos de cerca, notando el temblor sutil en sus manos y la mirada distante en sus ojos. Había algo extraño en ella, algo que no podía ubicar, pero no deprimió el asunto. En lugar de eso se concentró en hacerla sentir cómoda, ofreciéndole más sopa y animándola gentilmente a descansar mientras avanzaba la noche. Tiffany se retiró al pequeño sofá en la sala de estar de Christopher, le entregó una manta y una almohada, y ella se hundió en los cojines con un tranquilo gracias. Christopher se retiró a su dormitorio, pero el sueño lo eludió. Sus pensamientos se agitaron mientras repetía cada detalle de su interacción. El reconocimiento que sintió cuando la miró fue casi inquietante, como si fuera un fantasma de su pasado. Exhausto pero incapaz de descansar, finalmente se dejó llevar por un sueño intranquilo en sus sueños. Christopher se encontró en un extraño lugar sombrío. Una figura envuelta en oscuridad se le acercó extendiendo una pequeña caja reluciente. Cuando la abrió, un brillante diamante brillaba en el interior, pero enrollado a su alrededor había una serpiente. Sus ojos brillaban con malicia. La serpiente siseó y se lanzó hacia él, y Christopher se despertó sobresaltado. Su pecho subía y bajaba como si hubiera estado corriendo. Se sentó, gotas de sudor formándose en su frente. La viveza del sueño lo dejó conmocionado. La imagen del diamante y la serpiente persistía, y aunque no entendía su significado, lo llenaba de una sensación de aprensión. La tenue luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas, y Christopher decidió ver cómo estaba Tiffany. Entró en la sala de estar para encontrarla sentada erguida mirando la pared, con una expresión vacía. Sus manos estaban entrelazadas firmemente en su regazo, y apenas parecía notar su presencia. Buenos días, dijo suavemente tratando de no asustarla. Ella giró la cabeza lentamente, sus ojos vidriosos y desenfocados, y asintió en reconocimiento. Christopher se sentó frente a ella e intentó entablar una conversación preguntándole si quería desayunar o café. Sus respuestas fueron breves y vacilantes, su voz apenas por encima de un susurro. Mientras hablaban, el de Christopher la hizo más profunda. Su comportamiento era más que tímido o reservado, era como si estuviera perdido en una niebla, desconectado de la realidad. No podía ignorar la posibilidad de que ella pudiera estar en peligro o que algo terrible le hubiera sucedido a medida que avanzaba la mañana. Christopher decidió hacer un recado y dejó a Tiffany sola por un corto tiempo. Pasó por una tienda de comestibles cercana para comprar algunos artículos esenciales con la esperanza de brindarle algo de consuelo mientras esperaba en la fila de la caja. Su mirada se desvió hacia un tablón de anuncios cerca de la entrada. Un volante de persona desaparecida le llamó la atención, y su corazón dio un vuelco cuando reconoció el rostro que lo miraba fijamente. Era Tiffany. El volante decía que Tiffany Daniels, de 19 años, había sido reportada como desaparecida hace varias semanas. La información de contacto que figuraba pertenecía a un departamento de policía en una ciudad vecina. La mente de Christopher corría mientras intentaba procesar la información. Las preguntas inundaban sus pensamientos. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había terminado en su ciudad? ¿Por qué no le había dicho nada? Pagó rápidamente sus artículos y se apresuró a volver a casa. El corazón le latía con fuerza en el pecho cuando regresó. Tiffany seguía sentada en el sofá, su postura no había cambiado. Christopher dudó, inseguro de cómo acercarse a la mujer. Situación no quería asustarla, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Respirando profundamente, se sentó a su lado y gentilmente le preguntó a Tiffany: ¿puedo preguntarte algo? ¿Has estado en contacto con alguien de tu familia recientemente? Su reacción fue inmediata y alarmante. Tiffany se estremeció como si la hubiera golpeado. Sus ojos se abrieron de miedo. No sé, tartamudeó, su voz temblando. La preocupación de Christopher se profundizó. Sabía que tenía que actuar con cuidado, pero con decisión. Vi algo en la tienda, continuó con cautela. Había un volante con tu foto. Decía: has estado desaparecida durante semanas. Tiffany, ¿es así de cierto? Las lágrimas brotaron de sus ojos y sacudió la cabeza violentamente, enterrando su rostro en sus manos. No recuerdo, sollozó, no recuerdo nada. Su cuerpo se sacudió con la fuerza de sus emociones, y el corazón de Christopher, dolor por ella, puso una mano reconfortante en su hombro, tratando de ofrecerle tranquilidad. Está bien, dijo suavemente, estás a salvo ahora, resolveremos esto juntos. Pero incluso cuando habló, Christopher sabía que no podía manejar la situación solo, necesitaba ayuda y la necesitaba ahora. Haciendo acopio de coraje, cogió el teléfono y marcó el número que aparecía en el folleto. La voz del otro lado era la de un operador de policía, y Christopher le explicó rápidamente la situación. En cuestión de minutos, un oficial fue enviado a su apartamento. Cuando el oficial llegó, Tiffany parecía más retraída que nunca. Sus respuestas a sus preguntas eran fragmentadas e incoherentes. El oficial la observó con atención, notando sus movimientos inestables y su mirada distante. Tendremos que llevarla a la comisaría para una evaluación adicional.
explicó el oficial, y necesitaremos que venga con nosotros para dar una declaración, asintió Christopher. Su mente corría con una mezcla de alivio y ansiedad mientras veía a Tiffany siendo escoltada suavemente hasta el coche patrulla. No podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de una experiencia mucho más grande. El recuerdo de su sueño resurgió, la imagen del diamante y la serpiente ardiendo intensamente en su mente. Algo sobre la situación de Tiffany se sentía peligrosamente cerca de la advertencia que su subconsciente había tratado de entregar en la estación de policía. Christopher se sentó en una sala de espera abarrotada mientras los oficiales llevaban a Tiffany a una habitación separada para interrogarla. La observó arrastrarse hacia adelante, sus hombros caídos y su mirada fija en el suelo. La imagen de su frágil figura permaneció en su mente mientras reproducía su breve conversación en busca de pistas que pudieran explicar su estado desorientado. Agarró los apoyabrazos de la silla con fuerza, su inquietud aumentaba con cada momento que pasaba. Los oficiales se movían a propósito por la estación, sus voces entrecortadas y teléfonos sonando llenaban el aire. Christopher no podía quitarse la sensación de que se había convertido en parte de algo mucho más grande que él mismo después de lo que pareció una eternidad. Un detective se le acercó sosteniendo un bloc de notas y luciendo una expresión tranquila pero seria. Señor Christopher, gracias por venir y por alertarnos sobre Tiffany, comenzó el detective. Hemos confirmado que ella es la misma Tiffany Daniels reportada como desaparecida hace varias semanas en la ciudad vecina. Su padre, John Daniels, ya está en camino. Christopher sintió una ola de alivio ante la noticia, pero fue rápidamente atenuado por las siguientes palabras del detective. Sin embargo, hemos observado algunas señales preocupantes. Tiffany parece incapaz de recordar detalles básicos sobre sí misma o su paradero durante las últimas semanas. Sospechamos que puede haber sido drogada. La enviaremos al hospital para una evaluación médica completa, incluida una prueba toxicológica. La mención de las drogas le provocó escalofríos a Christopher. Asintió con la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro. Solo quiero ayudarla. Parece que hizo lo correcto, le aseguró el detective. Pero hay más en esta historia y vamos a necesitar su cooperación para reconstruirla. ¿Puede explicarnos todo lo que sucedió desde el momento en que se conocieron? Christopher contó los eventos en detalle, desde ver a Tiffany en el banco del parque hasta su comida compartida en su apartamento. El detective tomó notas cuidadosas y ocasionalmente intervino con preguntas para aclarar las líneas de tiempo o las descripciones. Cuando Christopher mencionó su reacción al ver el volante, el detective frunció el ceño. Ella afirmó no recordar nada. El detective preguntó que sí. Christopher respondió que parecía genuinamente confundida y asustada. Se echó a llorar cuando le pregunté por su familia. El detective asintió y tomó más notas antes de cerrar su bloc de notas. Lo investigaremos por ahora. Eres libre de irte, pero no te vayas de la ciudad. Es posible que tengamos que comunicarnos contigo nuevamente a medida que se desarrolla la investigación. Christopher le agradeció al detective y abandonó la estación, aunque su mente seguía preocupada por Tiffany. La imagen de su rostro lleno de lágrimas lo perseguía cuando regresaba a su apartamento. La tranquila soledad de su hogar, que alguna vez fue un consuelo, ahora se sentía opresiva. Repitió las palabras del detective y se preguntó qué horrores podría haber soportado Tiffany y si alguna vez se recuperaría. Mientras tanto, en el hospital, los médicos trabajaron rápidamente para evaluar la condición de Tiffany. El examen toxicológico reveló altos niveles de sedantes y opioides en su sistema, lo que confirmó la sospecha de que había sido drogada. Otras pruebas mostraron signos de desnutrición y trauma físico. Aunque ninguna de sus lesiones ponía en peligro su vida, su equipo médico notó su dificultad para hablar coherentemente y su memoria fragmentada, sospechando que las drogas y la angustia psicológica la habían dejado desorientada. El padre de Tiffany, John Daniels, llegó al hospital más tarde esa noche con el rostro marcado por la preocupación. John, un exitoso hombre de negocios, había pasado semanas buscando incansablemente a su hija. Distribuía volantes y ofrecía una recompensa sustancial por cualquier información que condujera a su regreso. Ver a Tiffany acostada en una cama de hospital, su frágil cuerpo conectado a goteros intravenosos, lo llenó de una mezcla de alivio y angustia. Agarró su mano con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba palabras tranquilizadoras. A la mañana siguiente, los detectives informaron a John de sus hallazgos iniciales. Probablemente, Tiffany había sido secuestrada y retenida contra su voluntad, aunque el motivo y los perpetradores seguían sin estar claros. La evidencia recolectada de su ropa y pertenencias personales, incluido un mechón de cabello que no coincidía con el suyo, insinuaba la participación de varias personas. Los detectives le aseguraron a John que estaban siguiendo todas las pistas y lo instaron a tener paciencia mientras continuaban. Su investigación en su apartamento. Christopher recibió una llamada telefónica del detective.
Encontramos algunas pistas prometedoras. El detective le informó que el mechón de cabello recolectado de las pertenencias de Tiffany ha sido enviado para un análisis de ADN. Si coincide con alguien en nuestra base de datos, tendremos un avance significativo. Las palabras del detective le ofrecieron a Christopher un rayo de esperanza, pero también profundizaron su ansiedad. No podía quitarse la sensación de que su breve encuentro con Tiffany lo había arrastrado a algo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. El recuerdo de su sueño vívido resurgió. La imagen del diamante y la serpiente adquirió un nuevo significado. Se preguntó si había sido una advertencia, un reflejo del peligro y las opciones que ahora se desarrollaban ante él. A medida que los días se convertían en semanas, la investigación ganó impulso. El análisis de ADN proporcionó una coincidencia que vincula el mechón de cabello con una mujer llamada Charlotte Green, una criminal conocida con antecedentes de robo de identidad y fraude. Una investigación más profunda reveló que Charlotte y su cómplice habían sido vistos recientemente en la misma área donde Tiffany fue secuestrada. Imágenes de vigilancia de una gasolinera cercana capturadas. Charlotte entró en un vehículo con 2 hombres la noche en que Tiffany desapareció armada con esta evidencia. Los detectives obtuvieron una orden para registrar la residencia de Charlotte. La redada tuvo lugar tarde una noche y en cuestión de horas Charlotte y su cómplice fueron detenidos durante su interrogatorio. Los sospechosos inicialmente negaron cualquier participación, pero a medida que el interrogatorio se intensificó, comenzaron a formarse grietas en sus historias. Finalmente, Charlotte confesó y reveló que habían elegido a Tiffany debido a la riqueza de su padre. Habían planeado retenerla para pedir un rescate, pero entraron en pánico y la abandonaron cuando la situación se volvió demasiado peligrosa. La confesión trajo una sensación de cierre a la policía y a la familia de Tiffany, pero las cicatrices emocionales dejadas por su terrible experiencia tardarían mucho más en sanar para Christopher. La noticia de los arrestos ofreció un alivio agridulce que sintió. Un profundo sentido de gratitud por haber estado en el lugar correcto en el momento correcto para ayudar a Tiffany, pero las preguntas persistentes sobre su sufrimiento y su papel en su recuperación pesaban mucho en su corazón. En la tranquilidad de su apartamento esa noche, Christopher se sentó solo reflexionando sobre los giros del destino que habían traído a Tiffany a su vida. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero decidió mantenerse conectado con ella y su familia, ofreciendo su apoyo en todo lo que pudiera. Por primera vez en años sintió el destello de propósito, una razón para creer que sus acciones podrían marcar la diferencia mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno fuera de su ventana. Christopher se permitió un raro momento de paz, confiando en que le esperaban días mejores. Christopher se sentó en la sala de espera del hospital, sus pensamientos se enredaron en una mezcla de alivio e incertidumbre. La noticia del rescate de Tiffany y el arresto de sus captores le habían traído una sensación de cierre, pero no podía quitarse el peso de todo lo que ella había soportado. Al otro lado del pasillo, el padre de Tiffany, John Daniels, estaba hablando con detectives, sus anchos hombros encorvado bajo la tensión de semanas de preocupación. Christopher vio como John asintió solemnemente, sus manos agarrando el respaldo de una silla para apoyarse. La vista de la angustia del hombre era un recordatorio de las profundidades del amor de un padre, y Christopher no pudo evitar sentirse humilde de haber jugado un papel en reunirlos después de un momento. John se volvió hacia Christopher y se acercó a él. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero sus ojos tenían un destello de gratitud. Christopher comenzó con su voz firme pero llena de emoción. Ni siquiera sé por dónde empezar. Salvaste la vida de mi hija, por eso siempre estaré agradecido. Christopher se puso de pie estrechando la mano extendida de John. Solo hice lo que cualquier otra persona habría hecho, dijo en voz baja, aunque la sinceridad en su tono era inconfundible. JN negó con la cabeza. No, hiciste más que eso. Te preocupaste cuando otros podrían haber mirado para otro lado. Por favor, déjame hacer algo por ti. Insisto antes de que Christopher pudiera responder. John continuó. Quiero ofrecerte la recompensa que prometí por información que conduzca a Tiffany. Devolver $100,000. La oferta tomó a Christopher por sorpresa, y por un momento no estuvo seguro de cómo responder. Echó un vistazo a la habitación de Tiffany, donde estaba descansando bajo la atenta mirada de su equipo médico. Finalmente negó con la cabeza. Gracias, pero no puedo aceptar que no la ayudé por dinero, solo quería hacer lo correcto. John parecía sorprendido por la negativa, pero rápidamente asintió entendiendo. Eres un buen hombre, Christopher, dijo, pero por favor, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en preguntar. Christopher sonrió levemente. Gracias, señor Daniels, solo saber que está a salvo es suficiente para mí. Los dos hombres se sentaron juntos por un rato. Su conversación cambió a temas más ligeros a medida que la tensión de los eventos recientes comenzaba a aliviarse. John compartió historias de la infancia de Tiffany, pintando un retrato de una joven brillante y decidida, que había enfrentado su parte de desafíos, pero siempre emergió más fuerte. Christopher escuchó atentamente, sintiendo un creciente sentido de conexión con la familia de la que
Sin saberlo, se había convertido en parte a medida que los días se convertían en semanas. La condición de Tiffany mejoraba constantemente, los medicamentos en su sistema desaparecían y sus recuerdos comenzaron a regresar en fragmentos. Las cicatrices emocionales de su terrible experiencia permanecían, pero con el apoyo inquebrantable de su padre y el cuidado de sus médicos, comenzó a recuperar su sentido de sí misma. Christopher la visitaba. Con frecuencia, su vínculo se fortalecía con cada encuentro, se sentía atraído no solo por su resistencia, sino también por la fuerza tranquila que exudaba, a pesar de todo lo que había soportado. Una tarde soleada, Tiffany fue dada de alta del hospital. Christopher estaba allí para despedirla, de pie junto a John mientras la ayudaban a subir al auto antes de irse. Tiffany se volvió hacia él con los ojos llenos de gratitud. Gracias, Christopher, dijo suavemente. Por todo. Christopher asintió con la cabeza. Sus propias emociones amenazaban con abrumarlo. Cuídate tú misma, Tiffany, eres más fuerte de lo que crees. En las semanas que siguieron, la vida de Christopher comenzó a cambiar de manera sutil pero profunda. Pasó más tiempo con John y Tiffany. Su amistad evolucionó hacia algo parecido a una familia. John, fiel a su palabra, siguió siendo una fuente constante de apoyo, a menudo invitando. Christopher fue a cenar o lo incluyó en las reuniones familiares por primera vez en años. Christopher sintió una sensación de pertenencia, un sentimiento que casi había olvidado una noche mientras estaba sentado en su pequeño apartamento, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El recuerdo de su sueño resurgió, la imagen del diamante brillante y la serpiente enroscada regresó a él con una claridad sorprendente. Pensó en las decisiones que había tomado, los momentos en que podría haberse alejado. Pero eligió en cambio actuar con compasión. El sueño que se dio cuenta había sido un símbolo del camino que debía tomar, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una oportunidad de elegir la bondad sobre el miedo. La vida de Christopher no era perfecta, sus luchas pasadas no habían desaparecido mágicamente, pero sintió un renovado sentido de propósito. Su amabilidad había desencadenado una cadena de eventos que no solo salvó a Tiffany, sino que también le trajo la conexión y la esperanza que había anhelado. Al ayudarla también se había ayudado a sí mismo, demostrando que incluso los actos más pequeños de compasión podían tener un efecto dominó en formas que ella nunca podría. Me lo había imaginado cuando cerró los ojos esa noche. Christopher sintió una paz que no había conocido en años. Las sombras de su pasado ya no eran tan grandes y la promesa de días más brillantes por delante lo llenó de una tranquila confianza. Por primera vez, realmente creyó que su vida, como el diamante de su sueño, podría brillar con un brillo renovado. ¡Qué viaje increíble! El acto de bondad de Christopher no solo salvó a Tiffany, sino que también trajo esperanza y cambio a sus vidas. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia inspiradora.